La dolarización. Una de las principales propuestas de los libertarios para la Argentina es la dolarización. ¿Qué significa dolarizar una economía? ¿Puede la Argentina dolarizarse? ¿Qué países se dolarizaron? ¿Qué beneficios traería? ¿Qué perjuicios? ¿Cómo se implementa una dolarización? De todo eso vamos a hablar en este ciclo de videos. La dolarización es una de las principales propuestas de los libertarios, los anarcocapitalistas, para la Argentina. Su principal referente político con chances de ser presidente, Javier Milei, dice que la va a implementar como una solución para la inflación. Bueno, vamos a analizar en detalle qué es la dolarización. Bueno, como dice su nombre, la dolarización es básicamente reemplazar la moneda nacional por la moneda nacional de otro país, de los Estados Unidos, porque su moneda es el dólar. ¿Puede la Argentina dolarizar? ¿O por qué Argentina podría llegar a dolarizarse? Bueno, esto tiene dos cuestiones. Por un lado tiene la cuestión de quienes promueven la dolarización. Javier Milei, el referente político actual, no es el inventor de la idea de dolarizar. Es más, en la campaña de Menem, 20 años atrás, queriendo ser presidente por tercera vez, proponía ya dolarizar la economía argentina. Justamente la idea de dolarizar había sido elaborada por un economista norteamericano, Steve Hanke, que era el mismo que pensó la convertibilidad que aplicó Carlos Menem en sus primeros dos gobiernos. Steve Hanke es un economista del Cato Institute, una usina internacional que promueve las ideas libertarias y de anarcocapitalismo, que está financiado por el grupo Koch, uno de los grupos económicos norteamericanos más importantes del mundo y uno de los grandes promotores a nivel global de la idea del anarcocapitalismo, de la idea del pensamiento económico libertario del que ya hablamos a comienzo de este ciclo. Pero aparte de todos estos promotores, dolarizar tiene una realidad basada en una cuestión de la historia de la economía argentina, donde en un ciclo largo de devaluaciones, inflaciones, hasta hiperinflaciones, muchísimos argentinos empezaron en los hechos a pensar en dólares, a ahorrar en dólares, a comprar propiedades en dólares. Por lo tanto, no es que nace solo de una influencia externa, sino que también tiene bases en el comportamiento real de nuestra economía y en sus problemáticas. ¿Hay otros países que hayan dolarizado su economía? Sí, hay varios países, pero son todos países muy chicos. Hay un grupo de colonias y excolonias norteamericanas que son islas mínimas en Oceanía. Y después en nuestra región está El Salvador, Ecuador, Panamá y Puerto Rico. Todas economías muy chicas y que tienen un porcentaje muy grande de su población viviendo en los Estados Unidos y que mandan en remesas en dólares todos los años a sus familias en sus países de origen. Por lo tanto, la dolarización en esos países tenía que ver con una economía intrafamiliar, podemos decir, que fusionaba, que parte de las familias estaban en Estados Unidos y parte en sus países natales y tenían ya de por sí una convivencia con el dólar. Nunca se aplicó la dolarización a una economía del tamaño de la Argentina y que tiene una migración en Estados Unidos y una interacción con esa economía muy baja. ¿Qué beneficios traería la dolarización? ¿Por qué la promueven y por qué hay mucha gente que cree que es una buena idea para la Argentina? Bueno, el primer beneficio, y es por lo que se la promueve y por la que tiene muchos adeptos, sería lograr una baja importante de la inflación. ¿Por qué bajaría la inflación? Una de las causas a lo largo de la historia económica argentina más importante por la que suben los precios en la Argentina es porque la moneda argentina se devalúa permanentemente. Sube el dólar y atrás del dólar suben todos los precios. Claramente, si dolarizamos y no hay moneda nacional, es imposible que ésta se devalúe y por lo tanto se elimina una de las causas centrales de la inflación. Por otro lado, si los contratos se hacen en dólares, ya no harían falta cláusulas de indexación, el ajuste de los alquileres al tanto por ciento de acuerdo a la inflación pasada, las cláusulas gatillo de los salarios, ajustes de asignaciones, de jubilaciones, bueno, toda la indexación que se ha desparramado en la Argentina justamente por convivir con alta inflación. Al terminar la indexación, se terminaría con la inercia inflacionaria y sería otro de los motivos por los que la inflación podría descender fuertemente. Sin embargo, no se eliminan todas las causas de la inflación y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque es una alerta muy importante,
porque continuaría la posibilidad de que haya una inflación por pujas distributivas. ¿Qué es esto? Bueno, por ejemplo, Javier Milei propone eliminar los subsidios y aumentar fuertemente las tarifas. Los aumentos de tarifas las empresas lo pasarían a costos, lo pasarían a precios. El aumento de precios y de las tarifas haría que los trabajadores reclamen aumentos salariales, los aumentos salariales serían por las empresas pasados a precios nuevamente. Este tipo de inflaciones por pujas distributivas pueden convivir en una economía dolarizada y podrían generar un fenómeno como el que tuvo Ecuador en el primer año de dolarización, que es inflación en dólares. Ecuador tuvo una inflación del 92% en dólares en un año. 92%, casi los precios se duplicaron en dólares. Incluso Argentina en la convertibilidad en el primer año tuvo una inflación superior al 40%. Esto es importante porque una inflación en dólares significa que la Argentina es más caro, menos competitiva, con menor capacidad de competir a nivel internacional y que no hay chances de devaluar para mejorar la competitividad. O sea, tuviste inflación en dólares, te encareciste y esto va a ser así y no hay cómo revertirlo. ¿Cuál es la otra ventaja que plantean los promotores de la dolarización para la Argentina? Es la idea de que la dolarización implica un seguro de cambio para las empresas extranjeras. Como venden en Argentina, ganan en dólares, se pueden llevar los dólares y no tienen miedo de que su inversión con una devaluación genere que se licúen las ganancias. En el discurso de los libertarios esto atraería una aluvión de inversiones, una lluvia de dólares que sería motivado por esta idea de ganancias en dólares para la Argentina. Sin embargo, la dolarización no es tan claro que es un seguro de cambio para las empresas extranjeras, porque Argentina podría no tener los dólares suficientes para continuar con este esquema o para que se lleven la ganancia al exterior las empresas. Ejemplo de ello es países como Salvador o Ecuador, que están dolarizados y sin embargo tienen los índices de riesgo país más altos de la región después de Venezuela y Argentina. ¿Qué problemas trae la dolarización? Bueno, el principal problema que trae la dolarización es que al dejar de tener moneda nacional no podés emitir más moneda. Esto por los libertarios es planteado como un beneficio porque dicen que la emisión de moneda es la causa de la inflación en Argentina y otras cuestiones. Ya en otros videos vamos a hablar de las verdaderas causas de la inflación en Argentina. Sin embargo, no emitir moneda no es solo una cuestión de financiar gasto y generar inflación, sino que también tiene que ver con poder intervenir en un montón de sectores, no solo en el Estado, sino también en los mercados financieros. Ejemplo, una corrida sobre un banco donde hay riesgo de perder los depósitos. En una economía que emite moneda, el Banco Central puede emitir moneda y generar un salvataje al banco para que los ahorristas no pierdan sus depósitos. Si vos no tenés capacidad de emitir moneda, una corrida contra un banco significa la quiebra de ese banco y la pérdida de los ahorros por los ahorristas en forma directa. Y esto no es ciencia ficción porque los bancos en el año 2002 en Argentina, tras la crisis de la convertibilidad, fueron salvados de la quiebra por la emisión monetaria. Otro ejemplo de emisión monetaria en situaciones extremas, la pandemia, cuando se declaró la cuarentena y un montón de sectores económicos no podían producir, fue la emisión monetaria la que permitió mantener los puestos de trabajo a través de transferencias a empresas para sostener los sueldos, fue la que permitió financiar el IFE para que quienes no tuvieran trabajo, trabajaran en negro, tuvieran un ingreso en esos momentos y fue la que permitió un gasto muy fuerte en salud para atender emergencias, para preparar la vacunación y otros elementos. Obviamente, si no emitís moneda, todo esto no se podría haber hecho en la Argentina. Otro punto importante es también la intervención en mercados. Por ejemplo, una corrida sobre un mercado, el mercado de bonos. Ustedes dirán, ¿qué me importa a mí lo que pasa en el mercado de bonos? Bueno, muchas empresas tienen la plata puesta en fideicomisos, plata que sirve para pagar a proveedores, para pagar sueldos. Estos fideicomisos tienen en sus activos bonos. Hace 2 años hubo una corrida sobre el mercado de bonos que se desplomaba de un día para el otro su valor, lo que hubiera implicado que muchos fideicomisos se desvaloricen y que muchas empresas no pudieran pagar los sueldos ni a sus proveedores, entrando por lo tanto en una situación al borde del cierre. Fue el Banco Central el que intervino emitiendo moneda para sostener el valor de esos bonos y salvar la situación en los mercados financieros para evitar que se corte la cadena de pago de las empresas. Obviamente, si estás dolarizado y no emitís moneda, ese tipo de intervención no se podría hacer. Otro punto, aparte de emitir moneda o asociado a él, es la pérdida del señoriaje que genera la dolarización. ¿Qué es el señoriaje? El señoriaje es la diferencia entre cuánto cuesta imprimir un billete y el valor de ese billete en el mercado.
como en general los billetes valen mucho más que el costo del papel y de la impresión, hay una ganancia que se la queda quien emite moneda. Si Argentina renuncia a su moneda nacional y asume la moneda norteamericana, la ganancia de señoreaje del funcionamiento de la economía argentina y de la emisión de dinero que requiere la economía argentina, en vez de ganarla a los argentinos, la ganarían los norteamericanos a través de su Reserva Federal que emite dólares. ¿Cómo se dolariza una economía? O sea, ¿cómo se hace en forma concreta la dolarización? Bueno, la dolarización tiene dos cuestiones. Una es cómo se implementa, que es básicamente cómo se reemplaza toda la plata que tienen los argentinos, sus empresas, en pesos, tanto sea billetes, como sea depósitos, como sea el valor en títulos, en acciones, en un montón de contratos financieros nominados en pesos, y se transforma todo eso en dólares o contratos nominados en dólares en momento de la implementación. Y otro tan importante como eso, que es la capacidad de sostener la dolarización en el tiempo, que vamos a ver que entre ambos, de acuerdo a cómo se implemente la dolarización, va a influir mucho sobre la capacidad de mantenerla a lo largo del tiempo. Empecemos por la primera. ¿Cómo se implementa la dolarización? ¿Cómo se cambian todos los pesos por dólares? Bueno, acá cuando en general le preguntan a los libertarios, a Javier Milei cómo lo haría, se distrae mucho en la cuestión de si demoraría 1 mes, 3 meses o 4 meses en cambiarle a la gente los dólares. El problema decía que hacer una cola larga o una cola corta para que te cambien los billetes por dólares, pero esto es la cosa menos relevante de la implementación de la dolarización. Digamos. Si se hace una cola, si te reparten números, sacás turno por internet, no sería el problema de dolarizar la economía argentina. Lo relevante es si hay dólares suficientes para cambiar todos los pesos por dólares. Pensemos que la Argentina es una economía que hace años que tiene un problema de falta de dólares, que está sobreendeudada y que tiene que pagar muchísimos dólares que no tiene, y esta es la causa central de las problemáticas económicas, entre ellas la inflación. Entonces, si yo propongo dolarizar en una economía que no tiene dólares y debe muchos dólares, la pregunta que te hacen todos es ¿de dónde sacás los dólares para dolarizar? Vamos a empezar con cuántos dólares se necesitan. Y acá la respuesta tampoco es una, porque si yo cambio solo los billetes y monedas que circulan, o sea, los pesos que tiene la población, la cantidad de dólares que se necesita es importante, pero no tanta, cerca de 10.000 millones de dólares al tipo de cambio paralelo hoy en día. ¿Qué pasa? La tenencia de billetes y monedas, sobre todo en una economía con una inflación muy alta, es mínima, porque nadie quiere tener peso porque se licúan. Entonces todo el mundo lo tiene tratando de, o en mercadería, o lo gasta rápidamente, o lo tiene en alguna inversión que le dé un interés, un plazo fijo. Incluso ahora hay inversiones a corto plazo a través de fideicomiso que te pagan como una tasa de interés hasta diaria. Entonces el tema es que, si bien se necesitan 10.000 millones de dólares para cambiar los billetes y monedas, si vos ya querés cambiar también las cajas de ahorro que están en pesos y que tengan un respaldo en dólares, ya necesitas 17.000 millones de dólares. Si agregás los cheques y la cuenta corriente, necesitas 27.000 millones de dólares. Y si agregás los depósitos a plazo fijo, necesitas cerca de 54.000 millones de dólares. Todo esto al tipo de cambio paralelo. Bueno, acá hay tres cuestiones. ¿Cómo se consiguen esos dólares? Y si no se consiguen, ¿cómo se lograría dolarizar sin esos dólares? Y vamos a ver cuáles son las opciones. La gente que trabaja con Javier Milei, sus asesores, por ejemplo Emilio Campo o Nicolás Kachanowski, que sacaron un libro sobre cómo dolarizar la economía argentina, dicen que los van a conseguir pidiendo los prestados. Uno diría, ¿quién le prestaría a la Argentina dólares si está al borde de la cesación de pago de su deuda, acaba de renegociar tirando hacia adelante la deuda con el sector privado, con el Fondo Monetario, y todo el mercado sabe que en 2-3 años Argentina no tiene cómo pagar y por eso sus bonos cotizan a valor de default en los mercados internacionales? Bueno, la propuesta de estos dos economistas es agarrar todo lo que le queda al Estado, que es básicamente para ellos las acciones de YPF y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la plata de los jubilados, como le dicen generalmente, meterla como garantía de un crédito y salir a pedir prestado con esa garantía. La real es que si Argentina saldría a pedir prestado con esa garantía, hoy día por cada dólar que le prestan, la deuda se incrementaría en 4, porque los bonos cotizan más o menos un 25% de su valor,
y es probable que si salga a pedir más plata, los bonos coticen todavía menos. Por lo tanto, el incremento de la deuda en relación a los dólares que podés conseguir es fenomenal, casi 4 veces o incluso más, en una economía que ya está muy endeudada. Aparte, como esa deuda se está tomando no para invertir en sectores que el día de mañana generen capacidad para repagarla, sino que la idea es tomar los dólares y repartirlos a los que tienen pesos. Obviamente no hay chance de que en un futuro se pueda pagar ni esa deuda ni las que ya tiene contraída la Argentina. Por lo tanto, YPF y las acciones de muchas empresas que están en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad lo perderían los argentinos y se lo quedarían los bancos acreedores que otorgaron ese crédito a la Argentina. Aún así, no hay muchas expectativas de que se consigan más que 10.000 millones de dólares de esta manera, o sea, entregando YPF, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Aún así, no se cree que se pueda conseguir mucho dinero. Entonces hay dos opciones más. Una es licuar las tenencias de pesos de los argentinos. ¿Cómo sería esto? Si yo tengo que conseguir 55.000 millones de dólares para cambiar todos los pesos, depósito a plazo fijo que tienen los argentinos, y tengo la mitad, tengo 27.500, lo que puedo hacer es duplicar el tipo de cambio. O sea, ya no sería el valor del paralelo, sino el valor del doble del paralelo. Obviamente, si no tengo ni siquiera 27.500 y tengo la mitad, lo que puedo hacer es tirarlo 4 veces el valor del paralelo. ¿Qué pasa? A medida que sube el paralelo y la dolarización se hace un dólar cada vez más alto, lo que termina pasando es que el valor de la plata de los argentinos, no solo de los ahorros, sino incluso de los ingresos, es cada vez menor. Por ejemplo, un sueldo promedio que hoy al paralelo son $250 por mes, si se duplica el valor del dólar al que se dolariza, pasarías a ganar 125. Si se duplica aún más, pasarías a ganar la mitad. Los sueldos disminuirían en forma proporcional al dólar a que se dolarice. Y una tercera opción, que aparte de licuar ahorros, es simplemente confiscar los depósitos. ¿Por qué? Esta es una opción que tira Carlos Rodríguez, un ex funcionario de Menem que ahora asesora a Javier Milei. Tiene que ver con esta idea. Cuando uno dolariza, ponele que consiguieron 10.000 millones de dólares y cambiaron los pesos del circulante. Lo otro, como están los bancos, no tienen los dólares, pero lo cambian y dicen ahora vale como si fueran dólares. Pero hay un riesgo de que a vos te dicen tenías un plazo fijo, ahora te dicen ahora valen dólares, que vos vayas al banco y digas quiero los dólares y me los quiero llevar. Es muy probable, sobre todo en las condiciones precarias que se plantea la dolarización en la economía argentina, que una parte importante de la población, cuando le digan ahora tus ahorros están en dólares, los quiera sacar del banco. Si cuando lo empieza la población a sacar del banco no hay dólares, claramente se haría una corrida contra todos los depósitos de todos los bancos, y no solo la dolarización se caería poco de empezar, sino que se perderían y quebrarían todos los bancos de la Argentina. Por eso, algunos asesores de Milei plantean que para dolarizar hay que confiscar ahorros. Esto se hizo en la Argentina antes de la convertibilidad, se llamó Plan Bonex, y la idea sería emitir un bono en dólares a 10 años. Entonces vos, en vez de tener tus plata en un plazo fijo, te dan un bono a 10 años y por 10 años no vas a poder ver tus ahorros. El segundo punto que dijimos de cómo dolarizar la economía es cómo se logra que esto dure en el tiempo, y tiene que ver que si la economía argentina funciona con dólares, a medida que la economía crece y se expande la actividad económica, se necesitan más dólares para que se puedan realizar las operaciones económicas, porque en una economía capitalista y de mercado las cosas se compran y venden en el mercado por dinero. Y si el dinero son los dólares, para que se compran y venden más cosas con el paso del tiempo necesitas cada vez más dólares. Como no emitimos dólares, la forma de conseguir dólares es que vengan de afuera. Claramente Argentina no podría tener un flujo de dólares por toma de deudas porque está hiperendeudada. Es más, tenemos que pagar muchísimos dólares hacia adelante y el perfil es que no los vamos a tener, y casi todos descuentan que Argentina va a tener que volver a reestructurar sus deudas externas. Por lo tanto, si necesitamos dólares para que la economía funcione dolarizada, tendrían que venir de nuestro saldo exterior. Lo que vendemos, productos que vendemos, restado lo que compramos al resto del mundo. Algunos sectores económicos piensan que gracias al litio
que se usa para las baterías, que está en la zona de Jujuy, en el norte argentino, gracias a los hidrocarburos no convencionales, nuevas formas de gas y petróleo, de extracción de gas y petróleo, que está especialmente en Vaca Muerta, en el sur argentino, Argentina podría tener un saldo importante de dólares que le permita sostener la dolarización. Sin embargo, la dolarización también implica, menos en la propuesta como la plantea Javier Milei, ir de la mano de una apertura importadora. Por lo tanto, también van a crecer mucho las importaciones de productos que compiten contra la producción argentina. Por lo tanto, el saldo externo de la Argentina no está claro que pueda sostener una dolarización. Está claro que no podría por lo menos pagar las deudas acumuladas y difícilmente sostener una dolarización a lo largo del tiempo. Una cuestión clave ahí es qué pasa con la competitividad de la economía argentina. Y como vimos, eso va a depender crucialmente de si hay o no inflación en dólares. Si se desatan pujas distributivas y hay inflación en dólares, como le pasó a algunos países dolarizados o como le pasó a la Argentina en los años 90, Argentina sería poco competitivo y lo más probable es que las cosas que nos vendan el resto del mundo arrase con muchos sectores productivos nuestros y deje a la Argentina sin un saldo importante de dólares. Si no hay dólares para sostener la dolarización, ¿qué pasa? Bueno, Argentina tuvo esa experiencia. Entre el año 98 y el año 2001, Argentina tenía una convertibilidad donde para emitir pesos se necesitaban que entren dólares y no entraban dólares. ¿Qué fue pasando? Fue pasando que las actividades económicas iban cerrando porque no había dinero, la gente no tenía plata para consumir, los gobiernos no tenían plata para pagar los sueldos. Tal fue la situación y la tensión que terminaron creándose cuasimonedas, o sea, las provincias empezaron a emitir su propia moneda para poder pagar los sueldos y la población empezó a inventar monedas sociales como el Club del Trueque para tener dinero y poder mover la actividad económica en los sectores donde la desocupación, a causa del cierre de empresas y fábricas que traía la convertibilidad, generaba miles y miles de personas sin trabajo. La dolarización, en la forma precaria que se está planteando, con una Argentina muy endeudada y sin capacidad de conseguir dólares por la vía del comercio exterior, probablemente termine con sueldos en cuasimonedas y con la población yendo a tratar de ganar ya no dólares, ya no pesos, sino billetes del Club del Trueque.